¿Cómo está? Bienvenido al programa Es Noticia. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Sigue siendo noticia Venezuela, con un hecho que vamos a desglosar en tres aristas: el frustrado intento de asesinato al presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios, tanto civiles como militares, de este país. Eso ocurrió el pasado sábado, 4 de agosto, usted lo recordará. Revisamos la información que a la fecha han generado las pesquisas. Pero también vamos a analizar a fondo cómo se fraguó este plan conocido como Operación Yunque Martillo, y en el que intervinieron sectores de la derecha, tanto nacional como foránea. Además, revisaremos las repercusiones que han tenido estos acontecimientos dentro y fuera de las fronteras venezolanas. Acompáñenos. Ya se lo decíamos, lo ocurrido el sábado pasado, el magnicidio frustrado al presidente Nicolás Maduro en Venezuela. De eso vamos a estar hablando durante el programa de hoy. Veamos el siguiente trabajo. Durante el discurso presidencial en el evento por el 81º aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela en la Avenida Bolívar de Caracas, el jefe de Estado y todo el alto mando civil y militar de Venezuela fueron objeto de un atentado terrorista cuando un dron con cargas explosivas de C4 y pentrita estalló cerca de la tarima presidencial. En declaraciones ofrecidas con posterioridad, las autoridades explicaron que se trató de 2 drones y que el ataque fue frustrado gracias a que las aeronaves fueron detectadas por la Guardia de Honor Presidencial y neutralizadas a través de equipos inhibidores de señales que hicieron que los artefactos dejaran de responder a las órdenes de sus operadores. El segundo dron colisionó contra un edificio cercano, estallando en el acto. Ante la explosión, la transmisión televisiva fue suspendida y se activó el operativo de repliegue y evacuación del jefe de Estado. Minutos después, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, confirmó que se trataba de un atentado y que el presidente Maduro y el resto de los funcionarios civiles y militares salieron ilesos. Sin embargo, 7 efectivos militares resultaron heridos por la explosión. Un grupo denominado Soldados de Franelas, vinculado al terrorista venezolano Oscar Pérez, se atribuyó la autoría de los hechos a través de las redes sociales pocos minutos después, y con ello dejó sin credibilidad las diferentes versiones de los medios de derecha que incluyeron desde explosiones accidentales hasta el autoatentado. Al final de la jornada, el presidente Nicolás Maduro compareció ante el país para relatar lo sucedido. Habían estudiado la Avenida Bolívar como ventaja para el atentado contra el alto mando político, militar y el presidente de la República. Ellos habían hecho observaciones el 24 de junio en Carabobo. Habían hecho observaciones el 5 de julio, como consta en videos que se han encontrado y fotografías en sus teléfonos y en su computadora, de todos los terroristas incriminados y capturados. Ellos habían hecho observación de los desfiles, de la preparación del desfile del 24 de junio. Y todavía desecharon la idea de hacerlo en Carabobo porque no estaban preparados. En esa alocución, el jefe de Estado anunció las primeras detenciones y aseguró que las investigaciones preliminares daban cuenta de la vinculación del expresidente colombiano Juan Manuel Santos con los hechos. El atentado frustrado contra la figura presidencial y buena parte del liderazgo político y militar de Venezuela devuelve a las calles el debate sobre la situación de guerra asimétrica que vive la nación y deja al descubierto la inoperancia de los organismos internacionales que diferencian su discurso de condena al terrorismo con arreglo a su simpatía por las víctimas de cada suceso. La hipocresía de los medios corporativos internacionales que banalizaron el atentado a través de la descalificación de las instituciones venezolanas y sus voceros, y especialmente la determinación del presidente Nicolás Maduro, que se condujo de forma serena y evitó una escalada de violencia a pesar de la gravedad del suceso. Pasamos al análisis. Nos acompaña en nuestro estudio Francisco González, abogado, analista de sistemas de integración. ¿Cómo está, Francisco? Bienvenido una vez más. Muchas gracias.
Bueno, lo invito a este programa de Es Noticia hoy, habida cuenta de que la víspera el presidente Nicolás Maduro ofreció una extensa alocución donde puso al día, digamos, a la audiencia tanto nacional como internacional sobre el avance de las investigaciones en torno a este intento de magnicidio, pero también se presentaron pruebas, dice cómo va a continuar la investigación y sobre esa base vamos a ir desbrozando, ¿no?, la intervención del presidente Maduro y aclarando algunos puntos que son necesarios aclarar a la fecha de hoy, porque este es un tema que independientemente de que tuvo lugar el sábado pasado en Venezuela, pero tiene una plena vigencia, ¿le parece? Sí, sí. Vamos a comenzar entonces diciendo cómo calificar lo sucedido el sábado 4 de agosto en Venezuela, intento de magnicidio o terrorismo en grado sumo, teniendo en cuenta justamente que además de la presencia del jefe de Estado en el lugar de los acontecimientos, había otros altos representantes del gobierno bolivariano. Y yo creo que las dos, porque lo que vimos el día sábado aquí en Venezuela, bueno, yo casualmente estaba justo en la zona del Paraíso, que está relativamente cerca de la avenida Bolívar, y escuchamos un estruendo que sonó así como un trueno. Tal cual. De hecho, estaba comenzando a llover. Casualmente estábamos ahí. Fue una tarde muy lluviosa. Y se sintió, de hecho, parecía un trueno. Y después fue que vimos, justo estaba coincidiendo el estruendo con la imagen cuando se ve esto, pues, cuando se ve justo que Nicolás Maduro, el presidente, jalonea y que se ve ahí, en ese momento. Nosotros estábamos en el Paraíso y se vio la imagen del soldado cuando hace el gesto, ¿no? Y el estruendo se sintió en el Paraíso, que estaría como a 15 minutos de la zona de allí. Entonces nos dimos cuenta que estaba pasando algo, porque después se vio pues cómo corrían los soldados, cómo estaba el problema. Claro, fue prácticamente interrumpida la señal de la Totalmente, televisión nacional inmediatamente. Porque no era esperado un claro, hecho inmediatamente. de esta magnitud. Que es lo que preguntaban muchos compañeros de afuera, ¿no? Que veían quizás la locución del momento, pero que no estaban aquí en Caracas. Y la otra cuestión fue que teníamos un amigo que vive cerca de allí, estaba en un edificio y nos mandó una foto, que las corrimos, donde se mostraba el humo que estaba corriendo allí en la avenida Bolívar. Entonces ahí dijimos, no, aquí pasa algo grave, pues. Entonces, segundos después, minutos después, se veía pues ya el tema de que había como un silencio, estábamos como en expectativa. No se sabía qué es lo que estaba pasando realmente, hasta que esperamos pues que habló el vicepresidente Jorge Rodríguez, y ahí como que la cosa ya dijo que el presidente estaba bien, eso, pero la cuestión internacional fue inmediatamente tremenda. A eso vamos a ir en su momento. Pero ya que se está refiriendo al acto de la detonación y usted, por ejemplo, se encontraba cerca, relativamente cerca, del lugar de los acontecimientos, incluso como ciudadano venezolano, ¿cómo percibió el nivel de reacción inmediata de los habitantes de Caracas en ese momento? No, yo creo que había bastante preocupación. De hecho, yo estaba cerca de la comandancia de la Guardia en la zona del Paraíso, que estaba cerca de ahí, y yo creo que había bastante tensión. Es decir, en el lapso de tiempo entre este evento, que es como a las 5:50 aproximadamente, hasta la primera locución que habla Jorge Rodríguez, el vicepresidente, yo creo que había bastante tensión, Rey, al punto de que el no saber qué es lo que estaba pasando realmente, pues la gente estaba como en expectativa, nosotros, aquí en Venezuela. Entonces comienza a correr lo que incluso dijo el presidente en su alocución antenoche, que la inteligencia social, es decir, la información aquí en Venezuela, lo sabemos lo que estamos aquí, quizás no se entiende bien cuando la gente de fuera, porque es una dinámica propia de nosotros y del proceso venezolano, que es que buscamos la información aunque no exista. Es decir, comienza a correr por redes, por fotografías y por cuestiones, el tema de los drones incluso. Salió lo de las fotos estas del humo que estaba corriendo ahí en la avenida Bolívar, y después empezaban como anuncios de personas que decían no, que el presidente estaba bien, o que hubo unos drones que habían atacado, otros decían que era con C4. Entonces la información comenzaba como a tomar forma, pero de manera alternativa. A mí me recordé mucho, Rey, del año, cuando el golpe de abril, en el año 2002. Sí, porque justamente... En aquella época no existían las redes sociales. Claro, no existía, y no existía al nivel que existen ahora. Pero... Digo, generalizadas en Venezuela. Sí, de hecho, no había los WhatsApp, nada de esa dinámica que hay ahorita tan inmediata. Pero sí,
lo que pasó en aquel momento fue que cuando ese golpe de Estado, aquel día 11 de abril, en la noche, y sobre todo la noche del sábado, recuerdo que la única señal que estaba abierta era que donde se podía decir algo, que era la radio Fe y Alegría, en Caracas. Y teléfonos, pues telefónicos, mensajes. Y la gente comenzaba a correr la voz ese día de que había un golpe de Estado y que había que salir a pronunciarse en contra del golpe, pues como que fue la forma, y después el pronunciamiento del fiscal Isaías Rodríguez en aquel momento, y fue como, aquí le dicen en Venezuela, el radiobemba, o sea, la gente del común empieza a correr la voz y la inteligencia social opera de una manera muy acelerada, más que las instituciones. Y creo que el sábado... Claro, porque es que las propias instituciones, para dar una respuesta fidedigna, claro, basada en lo científico, no pueden pronunciarse de primera sin saber a fondo qué fue lo que pasó. Claro, ¿no? Entonces, seguramente las dinámicas propias de la institucionalidad, en un caso como este tan grave, en el cual... Y bueno, con los que conocemos un poco de la dinámica política nacional, internacional, donde estás midiendo fuerzas. Exactamente. Es decir, era obvio que en ese lapso de tiempo, entre las 5:50, 5:41 que pasa el evento, al pronunciamiento del vicepresidente y del presidente, hay un momento de inflexión en el cual estás midiendo las fuerzas a ver cómo está el tema nacional, a nivel de instituciones, por ejemplo, ¿no? Y claro, porque hay que ver incluso en qué otras localidades del país pudieron haber sucedido hechos seguramente, de esa Rey, naturaleza. Los que conocemos estos temas, y tú los conoces, hay un momento en el cual, yo me recuerdo mucho, hay una película que recomendamos que se llama Operación Valquiria, precisamente, que es cuando lo que es el centro de prensa del partido nazi, ¿verdad?, estaba recibiendo los informes por parte de los golpistas que le habían dado el atentado a Hitler en el año 44, recuerdo. Y justamente en ese momento ellos tomaron una decisión. Los generales que tenían el centro de prensa le dicen uno al otro, bueno, decidamos, o estamos con los que están dándole el golpe a Hitler o estamos con los contrarios. Y ellos decidieron, bueno, vamos a estar con Hitler, aunque no sabían si estaba muerto el tipo. En última instancia, ¿qué pasó allí? Ellos decidieron, y bueno, sí, vuelve y Hitler fue herido, pero no fue asesinado al final, y fusilaron a Stauffenberg y todos los demás que estaban, que lamentablemente la historia hubiese cambiado en ese momento. Te imaginas, ¿no?, lo que hubiese pasado si hubiesen logrado ese atentado en ese momento. Como también hubiese cambiado la historia aquí en Venezuela, como seguramente, salvando las marcadísimas diferencias que existen entre un representante y otro. Lo digo por el momento de crisis que implica la situación. Ahora bien, ¿es esta una nueva fase de agresión a la revolución bolivariana y sus líderes? ¿En qué fase estamos? Yo creo que hay que comparar en este momento lo que está pasando en Venezuela, viéndolo de afuera, ¿no?, con lo que se está viendo en Nicaragua. Es decir, en Nicaragua el proceso quizás llega al momento que estaba ocurriendo en Venezuela en 2017. Es decir, la táctica y las estrategias que se aplican en este momento en Nicaragua fueron, y de hecho muchos de los guarimberos que estaban aquí, que hicieron esa praxis, se la llevaron allá. Y ya es obvio que estaban allá. 2014, 2017, Venezuela, ahora están en Nicaragua. Entonces, ¿qué pasa? Que ese capítulo en Venezuela no funcionó. No funcionó en el 2017 porque se desgastó la fuerza social que implicaba la toma del poder a través de esa vía, que fue el año 2017 en Venezuela. Entonces se aplica esa fórmula en Nicaragua. Entonces en Venezuela, como no funcionó de esa manera y el desgaste social que tiene la oposición más radical, que lo hemos dicho acá, la oposición una oposición que va por el carril democrático, que es la que quiere ir a elecciones, y la otra oposición que es la que va más a nivel de intervencionismo y auspiciada por fuerzas internacionales. Entonces esta otra versión más radical es la que está buscando, y bueno, no es casual que aparecen nombres que estuvieron el año pasado en los eventos, ¿te das cuenta? Exactamente. No es casual, incluso gente de la Universidad Central, lamentablemente, nosotros que somos de la Universidad Central, y lo dijimos el año pasado, a veces la ley tarda, Rey, pero llega, de alguna manera, y vimos que están pegando alaridos por el hecho de las capturas que está viendo, pero está llegando la justicia de alguna manera. Usted se está refiriendo a hechos que están sucediendo ya, en este momento. Ocurrieron este día miércoles. Ayer y hoy. Se reunió la Asamblea Nacional Constituyente. Seguro. Y tomó postura respecto a 2 diputados. Claro, porque ¿qué es lo que está pasando? De la Asamblea Nacional. Mucha de la gente que está involucrada en estos acontecimientos y que se anunciaron en estos días, ayer y hoy, estuvieron también en la dirección de lo que fue el tema de las guarimbas el año pasado. Por ejemplo, las tomas de la Universidad Central de Venezuela, ¿verdad?, de sectores universitarios y que están implicados en este acontecimiento ahora. Entonces, vemos cómo una cosa va generando otra, ¿no? Eso tiene un contexto en el cual la fuerza social, esa inteligencia social de la que estamos hablando, que es la que buscó la información el día sábado, es la misma que hablaba el presidente, ¿verdad?, en su alocución, que es la que busca atrapar a los tipos que tenían los drones
y que van y mandan los drones a atacar allí en el evento, ahí en la tarima presidencial el día sábado. Entonces, vuelvo y repito, esa inteligencia social, Rey, es la que, y a la gente que nos ve, porque es importante entender esto, es la que ha desmontado este posible magnicidio al presidente de la República. Y es la que está generando en este momento, acabamos de venir, Rey, justo hoy, de un encuentro de tribuna antiimperialista y tribuna antiterrorista en varios espacios. En Caracas hoy, en el centro, en la Plaza Bolívar del centro de Caracas, estaba full de gente, universitario, contra este intento de magnicidio. Pero también está pasando en Los Teques y está pasando en las regiones. Es decir, el pueblo venezolano, en este momento de crisis que ocurre, ¿verdad?, en el momento que estamos viviendo, es donde más comienza a organizarse en contra de esta posibilidad de retornar las fuerzas ultraliberales que ya están cooptando sectores del poder de otros países. Como en Venezuela, durante los últimos 20 años, para nadie es un secreto que hay, sí, hay una representación, siempre ha habido una representación, digamos, de las fuerzas chavistas, del chavismo, pero usted me está queriendo decir que con lo tristemente acontecido el pasado sábado, aunque pudo haber sido peor, ¿esto sirvió como un catalizador para que estas fuerzas retomaran esos espacios de la calle de reafirmación revolucionaria? Claro, claro que sí, porque lo que estamos viendo también es que esa radicalización de los sectores de la oposición, ¿verdad?, que está buscando esta vía lamentable para asaltar al poder, está generando también la radicalización del movimiento. Es decir, y ahí volvemos a un punto, Rey, que nosotros lo discutimos bastante, y son muy institucionalistas. Es decir, yo creo que hay sectores de radicales de la oposición venezolana que endilgan en el tema de un cargo el hecho de la representación política, ¿me explico? Claro, es decir, como que un creen... rezago del capitalismo, Sí, ¿no? claro, como que creen que porque alguien sale o entra del poder, ya está, ya asumes un liderazgo nacional. No necesariamente es No, así. no, para nada. ¿Por qué? Porque eso es una lectura, sí, del capital, pero es una lectura bastante banal de la dinámica propia de Latinoamérica en este momento. Entonces, entendieron de una manera errática, y creo que hay unos muchachos que están ahí en esa dinámica de manejar los drones y esto, que fueron también utilizados por sectores quizás más inteligentes, ¿me explico? En ese aspecto yo creo que este grupo fue utilizado con el fin de generar esa temática, pero a su vez los autores intelectuales no están leyendo bien la dinámica de Venezuela. ¿Cómo que no están leyendo bien la dinámica de Venezuela? Porque es una manera en la cual se busca obtener el poder de una forma bastante acelerada y fácil. Y creen que el simple hecho de sacar de circulación al presidente, en este caso el presidente Nicolás Maduro, del poder ejecutivo, ya eso per se te va a generar un posible liderazgo de la manera que sea. Bueno, eso también posterior. intentaron hacerlo con el comandante Hugo Claro, Chávez. que pasó Pensaron aquí, que exacto. quitándolo del escenario político Exactamente. ya no tenía vida la revolución bolivariana. Exactamente, y ahí está la lectura errática, porque precisamente el movimiento bolivariano, venezolano, va mucho más allá de las instituciones. Incluso dentro de las propias críticas que se hacen en el movimiento es el hecho de cómo transformar la propia institucionalidad de un Estado que se construye desde 1830, en lo que fue las revoluciones hispanoamericanas, con el primer Congreso después de la muerte de Bolívar, y que no es muy distinto del Congreso que está en este momento. El Congreso de la Asamblea Nacional que existe en este momento aquí en Venezuela y que está generando, digamos, una distorsión, una alternabilidad a la institucionalidad dentro de la República Bolivariana. En ese sentido vemos cómo esa alternabilidad que se genera, ¿con qué? Con un, primero ellos, pero también con un TCJ paralelo, con un parlamento paralelo, con una institucionalidad fuera de Venezuela. Ellos pensaban, quizás, y eso quizás no lo vemos ahorita, Rey, pero esos empalmes se van a ver pronto quizás, generan esa otra Venezuela que para ellos ya estaba, digamos, desde el año pasado estaba esa dinámica, pero que ahorita con la salida esta locura que intentaron el sábado, asesinando al presidente, ya iban a asaltar al poder desde esa otra institucionalidad, auspiciados quizás por organismos internacionales, por gobiernos internacionales, por el Grupo de Lima, la OEA, Almagro y todo esto, y por eso es precisamente en esas instancias y en esos gobiernos donde se está, digamos, tergiversando la realidad hacia afuera. Es decir, para los venezolanos no. Sabemos lo que pasó y que es real. Nosotros nunca ponemos en duda que hubo un intento de magnicidio. Pero para el que está afuera, las lecturas para el común, ya sea en Argentina, en Colombia,
en Lima o en Europa, en España, ellos lo que les llega a través de los medios de comunicación es una visión distorsionada del acontecimiento y donde le dicen a la gente que eso puede ser, es un supuesto. Ojo, no solamente afuera, pasa dentro de medios privados en Venezuela. Bien, de los medios de comunicación vamos a hablar sí. Al regreso de la siguiente pausa. Tenemos otro invitado que se nos va a sumar. Entonces ya lo sabe, de Venezuela estamos hablando, de lo ocurrido el pasado sábado, las recientes declaraciones del presidente Nicolás Maduro, la presentación de pruebas, la continuidad de esta investigación, el papel de los medios, las redes sociales y la repercusión tanto internacional como nacional. Es esto, es noticia hoy. Siga con nosotros. Al regreso de la pausa nos volvemos a conectar. Sigue el programa Es Noticia. Vamos ahora a pasar a la segunda arista del suceso. Los responsables del intento de magnicidio al mandatario venezolano, que ya fueron identificados. La denominada Operación Yunque Martillo habría sido dirigida por los dirigentes opositores Julio Borges y Juan Requesens, con respaldo logístico y financiero de Colombia y Estados Unidos. Aquí los detalles. El presidente venezolano Nicolás Maduro presentó la víspera diversos trabajos audiovisuales que revelan las identidades de los autores intelectuales y materiales del atentado en su contra. Las investigaciones determinaron como autor intelectual, captador y capacitador del grupo terrorista a Raiden Alexander Russo Márquez, alias Pico, protegido en Colombia. También se identificó a Osman Alexis Delgado como mayor financista del plan, con residencia en Florida, Estados Unidos. Ambos estuvieron involucrados en el asalto al fuerte Paramacay en el estado Carabobo en agosto del año pasado y fueron reclutados por el sargento retirado de la Guardia Nacional Bolivariana Juan Carlos Monasterio Vanegas. El testimonio del sargento retirado Juan Carlos Monasterios también involucró en el intento de magnicidio a los dirigentes opositores Juan Requesens y Julio Borges. Los primeros días de julio regreso a Colombia, pero tengo problemas con la documentación, me quitan el carnet fronterizo. Y yo paso la novedad y me dice Omar Taboqui que él va a hablar con Sócrates, que es el que se encarga de hacer ese tipo de enlaces. Llegando yo a San Cristóbal, recibo un mensaje de texto del diputado Juan Requesens diciéndome que él era el encargado de hacerme el favor para pasar hasta el otro lado por medio de Julio Borges, que lo había mandado a hacer eso. Para la denominada Operación Yunque Martillo, se habría reclutado a 11 sicarios que también participaron en los hechos violentos o guarimbas registrados en el país en 2014 y 2017. Según el jefe de Estado venezolano, a los terroristas se les ofreció un pago de $50 millones y residencia permanente en los Estados Unidos. Maduro añadió que los sujetos recibieron entrenamiento sobre el manejo de drones y explosivos en una granja llamada Atlanta, ubicada en el municipio Chinácota del departamento colombiano norte de Santander. La población de Chinácota, como lo han declarado ellos y lo han reconocido, y forma parte del expediente. La población de Chinácota es una de las poblaciones con mayor presencia paramilitar de todo el norte de Santander. Es brutal. Mis hermanos de Colombia, mis hermanos de Chinácota, mis hermanos del norte de Santander, ustedes saben lo que ustedes padecen y la dictadura que hay en esos territorios por parte de los grupos sicariales y paramilitares. Sabemos y tenemos el lugar donde se entrenaron estos grupos. Maduro agregó que los delincuentes se habrían dedicado a estudiar las actividades presidenciales para planificar a detalle el atentado en su contra.
El plan inicial consistía en la ejecución del magnicidio el pasado 24 de junio durante el desfile por el Día del Ejército Bolivariano realizado en el campo de Carabobo. También se pensó en la ejecución el pasado 5 de julio en el contexto de los actos conmemorativos por el Día de la Firma del Acta de la Independencia y el Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Fuerte Tiuna, Caracas. En ambas ocasiones fue pospuesto el plan por la imposibilidad de que los drones ingresaran al país en el tiempo previsto. Regresamos entonces al análisis. Continúa con nosotros Francisco González, abogado, analista de sistemas de integración, pero se suma al análisis Gustavo Borges, director del proyecto investigativo Misión Verdad. Muchísimas gracias por estar en este segundo momento de Noticias. Y bueno, le decía que íbamos a reservar el tema de los medios de comunicación para esta segunda parte. Por eso justamente está con nosotros Gustavo, porque durante esos primeros momentos y posteriores, el medio que él dirige tuvo una relevancia especial, ¿no? En la difusión de la verdad, como su apellido lo indica. ¿Cierto, Gustavo? Sí, cierto. Bueno, vamos a referirnos a eso en un momento, pero también veíamos que en la nota que poníamos a su disposición ya se revelan, ¿no? Lo avanzada que va esta investigación, lo decía la víspera el presidente Nicolás Maduro, los sujetos que fueron detenidos, las declaraciones que ellos han ofrecido y van revelando entonces quiénes pudieran ser los autores intelectuales. Hablando de autores intelectuales, desde el primer momento el presidente Nicolás Maduro responsabilizó directamente al expresidente ahora de Colombia, Juan Manuel Santos. O sea, vuelve Colombia a estar en esta ocasión al servicio de la destrucción de la revolución bolivariana. Sí, en este caso en particular de ese pronunciamiento por parte del presidente, estamos viendo cómo desde Colombia continúa un proceso en el cual yo creo que también es un riesgo allí, porque Santos se fue. Santos se fue y mira, Rey, es importante. Se fue, pero como se dice en buen venezolano, dejó el rancho ardiendo. Muy caliente, al punto de que nosotros invitamos a revisar el video en el cual el presidente del Senado colombiano, que es del partido de Álvaro Uribe, el Centro Democrático, y que es el que está en consonancia con Iván Duque, le cayó a palos allí en plena Plaza de Bolívar a toda, digamos, la campaña de gobiernos de los 8 años que implicaron a Santos. Eso fue antier. Es decir, estamos viendo cómo desde Colombia, y fue muy timorato con el tema Venezuela. Si bien ha hablado de las dictaduras en su campaña electoral, convirtió a Venezuela prácticamente en parte de su lobby de campaña, ahora vimos que ahora que está en el poder, el hombre como que baja un poco los decibeles, ¿no? Para ver cómo va moviéndose el espectro. Bueno, también pasa que los mayores decibeles estuvieron a cargo de Macías, el presidente del Senado. Claro, por eso es lo que queremos decir. Entonces vemos que la carga de la decisión de este acontecimiento político recae en la fuerza que está justamente saliendo del poder, ¿me explico? Esto quiere decir que no implique la otra fuerza que está entrando a gobernar. Ahora bien, pero ¿qué trascendencia tiene que Colombia o el expresidente de Colombia deje este escenario guerrerista de terrorismo hacia la figura nada más y nada menos que del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, siendo Colombia un país fronterizo con Venezuela? Mira, Rey, eso es muy importante por lo siguiente. Yo creo que aquí se juega con los tiempos políticos. Y vamos al escenario otra vez del día sábado, en el tiempo que ocurre. Y bueno, qué bueno que está Gustavo, porque como que lo llevaron bien en su... ¿Cómo no? En su web, ¿no? Publicaron prácticamente ¿verdad? en tiempo récord un dossier. Porque creo que lo que se trata allí es de ver qué pasa. Es muy importante en esto el momento político que ocurre, desde el acontecimiento como tal, desde las explosiones de los drones, al pronunciamiento. ¿Qué pasó en ese lapso, ¿no?, de tiempo? Porque allí, justamente, yo creo que se están definiendo las posiciones de fuerza nacionales e internacionales. A ver qué va a ocurrir. En ese sentido, me parece que la inteligencia social venezolana, y valga la redundancia, fue muy inteligente precisamente porque no fue a lo que quizás se estaba buscando. ¿Qué es lo que se buscaba con esto? Una implosión. Es decir, si la gente, quizás en otra lectura, hubiese salido, ¿verdad?, a la calle, porque había un magnicidio, lo que sea, o porque se quería hacer ver que estaban en contra de lo que llaman dictadura desde afuera del país, allí hubiésemos visto quizás un escenario bastante distorsionado, en el cual le da un supuesto de hecho que da la posibilidad para aplicar, por ejemplo,
el artículo 19 y 20 de la Carta Democrática, donde te dice que donde hay una ruptura de un hilo constitucional, la OEA puede llamar a una reunión extraordinaria de los cancilleres de los países a ver qué medidas tomar con respecto al país que tiene la crisis. En este caso quizás hubiese sido Venezuela, y por eso vemos precisamente que Almagro justamente está definiendo que el problema interno de Venezuela es lo que está diciendo Almagro, secretario de la OEA. Es una cuestión que por la falta de credibilidad del gobierno venezolano, eso hace que todavía no se sepa si hubo o no ese intento de magnicidio. Entonces, pero yo me retrotraigo a la pregunta que le estaba formulando, incluso Gustavo, puedes aportarnos aquí. ¿Qué trascendencia tiene que los autores materiales de este intento de magnicidio se hayan entrenado en territorio colombiano y que además hayan recibido este plan de magnicidio, el respaldo directo del expresidente Juan Manuel Santos? Reitero, Colombia, país fronterizo con Venezuela. Sí, pasa es que, es decir, el asunto colombiano con respecto a Venezuela no lo podemos analizar en función de la dinámica interna de Colombia. O sea, porque contra Venezuela hay un consenso global, hay que decirlo así. O sea, ¿Qué papel desempeña Colombia en ese consenso global? Las oligarquías del mundo tienen un consenso con respecto a Venezuela. Es decir, da igual si es Juan Manuel Santos, da igual si es Álvaro Uribe, da igual si es Iván Duque. El Estado colombiano. Porque hay un consenso. Además, Colombia es el Estado, digamos, delegado de hacerle la guerra a Venezuela por aproximación, por vías indirectas, por incensor paramilitar o por las vías que fueran. Es decir, Colombia tiene una tarea, un mandato, porque Colombia en sí misma no es un Estado. ¿De quién? No es un Estado que funcione ya como tal. Es decir, Colombia es un territorio en el que las grandes potencias occidentales invierten dinero, sacan la droga y además le asignan tareas, en este caso políticas militares, y bueno, Venezuela, por la cercanía que tiene con Colombia, es víctima en el caso, al menos en este caso. Todos los caminos son esos estados que le dictan la tarea a Colombia? Bueno, evidentemente Estados Unidos, en primer plano, ¿no? O sea, vemos que quién viaja ahora a Colombia a la toma de posesión de Duque, la embajadora en las Naciones Unidas, Nikki Haley, que ha dicho muchas veces que Venezuela debe ser invadida, que Irán debe ser destrozada. Es decir, la política guerrerista del Estado profundo gringo está delegada en Colombia. Colombia se ha dicho muchas veces, hasta el cliché, que es el Israel de América Latina. Es decir, es un Estado que funciona como una base militar de Estados Unidos, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo. Y bueno, los campos de entrenamiento paramilitar en Colombia están regados por todo el territorio nacional. De ahí que no es para nada extraño, no es sorprendente, no es una revelación novedosa que los elementos que ahora están inaugurando una nueva etapa de violencia política en Venezuela provengan de estados fronterizos donde Colombia, digamos, tiene el control paramilitar de ahí. Están inaugurando una nueva etapa de violencia política en Venezuela. Sí. Quiere decir que el tema de las agresiones hacia la revolución bolivariana, como estaba reflexionando en los primeros minutos del programa con Francisco, cambiaron de matiz, se transmutaron. Sí, cambia radicalmente. Es decir, la Venezuela que se inaugura desde el 20 de mayo, cuando el presidente Maduro gana las elecciones, es otra Venezuela. No la podemos seguir analizando con los elementos que usábamos en el pasado para analizarlo. Es decir, en Venezuela ya no hay una pugna política interna. No existe una pugna política interna en Venezuela. Ya esto trascendió a otros niveles. ¿Cuáles son esos niveles? Donde el chavismo ha derrotado en todos los escenarios en que se le ha impuesto una batalla política electoral a sus enemigos internos, a los que han convocado y a los que han llevado al chavismo a ser enemigos internos, cuando antes éramos adversarios. Entonces, haciendo que ya no hay pugna política interna, esto ya es un conflicto global donde Venezuela es una pieza importantísima en la pugna política de las élites que ahora mismo están, digamos, definiendo los nuevos modelos de consenso y de orden global. ¿Por qué? Porque de la destrucción o no del Estado venezolano depende de la estabilidad de la región. Vemos Argentina, vemos Brasil, vemos Ecuador, como están siendo desmantelados completamente en un tiempo récord, con un nivel de vertiginosidad impresionante. Asunto que no ha sido logrado en Venezuela, que es el Estado que estuvo de alguna manera dirigiendo, ¿no?, los procesos de integración en la región durante la época de Hugo Chávez. Eso debía pararse en seco, se paró en seco, pero no conforme con eso, ahora necesitan desmantelar la institucionalidad y la idea de país, de nación, de futuro, que se inauguró en Venezuela en 1999. Y tomando esas palabras de Gustavo, Francisco, quiero volver a una pregunta que habíamos abordado en el primer bloque, pero quisiéramos cerrar la idea. ¿Qué importancia tiene el hecho de, a la hora de valorar
valorar los sucesos del pasado 4 de agosto, ver que no se trataba solamente un atentado directamente contra la vida del jefe de Estado, Nicolás Maduro, porque en la tarima donde se encontraba el presidente Nicolás Maduro había otros altos representantes, tanto civiles como militares. ¿Cuál hubiese sido el escenario sociopolítico en Venezuela si ese plan de magnicidio concentrado en la figura del presidente Nicolás Maduro hubiese surtido efecto? A ver, complicado esto, ¿no? Pero yo creo que entramos al terreno de las hipótesis, ¿no? El terreno de lo hipotético, analizándolo políticamente, ¿verdad? Dentro de este terreno hipotético, el cual estás planteando, Rey, nosotros que hemos estado discutiendo un poco estas temáticas a nivel internacional, incluso con compañeros de otras universidades fuera de Venezuela, hemos visto que quizás un acontecimiento que hubiese logrado, ¿verdad?, este hecho político, el ataque, y que hubiese acabado con la vida del presidente y quizás con gran parte del cuerpo diplomático inclusive que estaban ahí, no solamente los representantes de la Fuerza Armada Nacional y del gabinete del presidente, sino hasta varios quizás embajadores que estaban allí en la tarima. Yo creo que eso, en el sentido social, desde a lo interno de Venezuela, hubiese generado un aluvión. Y nos tocó hablar algo en un foro parecido, porque nos preguntaron algo parecido en un foro hoy, justamente, en Los Teques, cerca de Caracas, ¿no? Hubiese generado un aluvión de tal magnitud en Venezuela, pero hacia la región, como una especie de burbuja increciendo, ¿verdad?, que hubiese radicalizado mucho más la situación de la que está en este momento. No solamente en Venezuela, ojo, sino en la región, porque lograr un acontecimiento político como ese, eso le hubiese dicho a los grupos en resistencia que están en Argentina, que inmediatamente, y seguramente Macri, que está aplicando una política de seguridad interna precisamente con la Fuerza Armada, iba a arreciar con esos movimientos. Es decir, ¿Pero qué hubiese pasado en Venezuela? Repito, un país que se hubiese quedado sin su cúpula ejecutiva porque sus máximos representantes hubiesen muerto. Pero más allá, Rey, creo yo, discúlpame, más allá de pensar qué hubiese pasado, me permito yo a introducir por qué lo intentaron ahí. Me explico, el plan, Respóndame las dos preguntas, había una planificación de hacerlo en un acto militar el 5 de julio. Exacto. O sea, entendamos la importancia de lo que está pasando, porque si no se nos queda mucho, se nos fragmenta el análisis, y no es un momento de análisis fragmentado, es un momento de análisis amplio de la situación. Es decir, ¿qué se busca? Se busca generar una imagen catastrófica de el desmantelamiento de la institucionalidad venezolana, es decir, de que el Estado venezolano no exista como lo conocemos, de que Venezuela pase a ser un territorio balcanizado, donde está gobernado por tribus, donde la violencia política sea la que impere, así sea en pequeñas partes de su territorio. Más o menos lo que está sucediendo en Libia. Lo que sucede en Libia, exactamente, es el modelo, en Medio Oriente, es el modelo aplicado en Venezuela. Por eso lo que está sucediendo aquí es un experimento. O sea, hay que entenderlo así, es inédito. Es difícil el análisis porque es un escenario inédito, es verdad. Es primera vez en la historia de la humanidad donde se usa un artefacto como un dron para atentar contra la vida de un presidente. Es primera vez que vemos el atentado a un presidente en transmisión directa vía televisión, vía canales. Además estaba en cadena nacional. Es decir, entendamos los elementos inéditos para entender la magnitud de lo que está sucediendo. Por eso, digamos, hay que analizarlo desde la perspectiva global, porque es globalmente donde se está discutiendo el futuro de Venezuela. No es estos operadores, no son incluso los que se fueron entrenados en Colombia. De hecho, ni siquiera es el gobierno colombiano. O sea, es la pugna interélite, interoligarquía mundial la que está decidiendo, intentando definir una situación a lo interno de Venezuela. Y ahí viene el análisis contrario. De ahí viene, entonces, la magnitud y la valoración de la fortaleza de la resistencia del pueblo venezolano en un escenario cuando toda la élite occidental te está imponiendo una guerra que Venezuela, el gobierno venezolano, Nicolás Maduro y la vanguardia política que es el pueblo ha estado evitando consecuentemente y que va a seguir evitando. Sí, yo creo que algo ahí que traemos a colación, que tiene que ver justamente con lo que está hablando Gustavo. Hay un libro que lo hemos recomendado en distintos espacios, que es del general Barrios Quintero, que te habla de los documentos doctrinarios de Estados Unidos. Ahí es importante porque se hace un análisis del Comando Sur, ¿verdad?, que aplican estas tácticas en los países de desarmar los gobiernos, ¿verdad?, y sobre todo los gobiernos que no son afines a la política de Estados Unidos, pero que más allá de eso utilizan, por ejemplo, el año 2014, ¿verdad?, cuando las guarimbas y ya se anteceden a lo que iba a ocurrir. Es decir, en ese documento tú puedes ver que meses antes, en febrero, si bien las guarimbas fueron como en abril de aquel momento, meses antes ya ellos sabían lo que iba a ocurrir
en abril de aquel momento. Y eso le llaman también, el general, y buscando otros analistas internacionales sobre esto, le hablan de una guerra híbrida, es decir, de una guerra no convencional, sino una nueva guerra que necesita tener unas respuestas afines a la forma en que está ocurriendo en el país. Y yo creo que en esa afinidad a este nuevo plan, bien como lo dice Gustavo, ¿verdad? Yo creo que también hubiese habido una solución inmediata, volviendo a la pregunta que dejaste en el aire, ¿no? Inmediata a partir de la fuerza social, en la cual la conjunción Fuerza Armada y pueblo bolivariano organizado, seguramente en este momento ya hubiese habido control de la inestabilidad que seguramente también hubiese ocurrido ese día. De fuerza social trata el siguiente trabajo. Sí. Vamos a ver. El repudio y la denuncia por el intento de magnicidio del primer mandatario venezolano el pasado sábado 4 de agosto ha llegado desde diversas latitudes. El presidente de Bolivia, Evo Morales, uno de los primeros mandatarios latinoamericanos en pronunciarse y catalogar el hecho como un delito de lesa humanidad, escribió este miércoles en su cuenta de Twitter: el hermano Nicolás Maduro presentó pruebas contundentes del atentado frustrado del que fue víctima. La oligarquía venezolana, asesorada y financiada desde Estados Unidos y Colombia, estuvo detrás del intento de magnicidio. Nada detendrá la revolución bolivariana, hasta la victoria siempre. La Cancillería rusa, mediante un comunicado, expresó: condenamos enérgicamente el intento de asesinato del presidente de la República Bolivariana de Venezuela que tuvo lugar el 4 de agosto. Consideramos que el uso de métodos terroristas como herramientas para las luchas políticas es categóricamente inaceptable. El bloque de países miembros del ALBA-TCP denunciaron el intento de magnicidio. Para los países del ALBA-TCP, todos los actos, métodos y prácticas terroristas en todas sus formas y manifestaciones son hechos repudiables que atentan contra la vida y la paz de nuestros pueblos. Nicaragua, Turquía, Cuba, El Salvador, Ecuador, Francia, España y Siria, entre otros países, también se pronunciaron por separado en rechazo al acto terrorista contra el presidente venezolano. A lo interno del país, la justicia avanza. La Asamblea Nacional Constituyente acordó este miércoles allanar la inmunidad parlamentaria de los diputados a la Asamblea Nacional Julio Borges y Juan Requesens por supuestos vínculos con el atentado contra el presidente Nicolás Maduro. Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia declaró que no procede el antejuicio de mérito a Borges y ordenó la inmediata detención del diputado. Entre tanto, sectores de la ultraderecha defienden a los indiciados y hacen señalamientos infundados contra el gobierno bolivariano. Durante una rueda de prensa, el diputado Alfonso Marquina, del partido Primero Justicia, afirmó que Juan Requesens y su hermana Rafaela habían sido golpeados la víspera durante su aprehensión. A los funcionarios policiales que el día de ayer la ejecutaron, y que la ejecutaron, por cierto, con violencia, golpeando a nuestro diputado y golpeando a una dama, a una joven venezolana, a la presidenta de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela. Para el momento de la declaración de Marquina a los medios, ya Rafaela había sido liberada y negado lo dicho por el diputado. Juan, cuando yo me despedí, estaba bien, no hubo ningún trato de violencia física hacia nuestra persona, ni hacia mí, ni hacia mi hermano. Los parlamentarios Borges y Requesens podrían ser acusados de instigación pública continuada y homicidio intencional frustrado en contra del presidente de Venezuela. El TSJ indicó que el enjuiciamiento de Requesens deberá hacerse ante los tribunales ordinarios competentes por tratarse de delitos comunes. Un trabajo que comenzaba con fuerza social y terminaba con los acontecimientos de hoy. Y entre uno y lo otro, me gustaría reflexionar sobre todo contigo, Gustavo, sobre el papel de los medios de comunicación durante estas jornadas. Sobre todo aquellos medios que han venido sirviendo, ¿no?, a la derecha, tanto nacional como internacional, a difundir su verdad. Sí, los medios son parte de la operación, es decir, no son elementos aislados y no son elementos independientes de lo que está sucediendo. Es decir, los medios juegan un papel determinante y además tratan, como ya los conocemos desde 2002, de blanquear las situaciones, de trasladar responsabilidades, de manipular información. Eso no es nuevo y para eso debemos estar preparados. ¿Se puso de manifiesto la posverdad en estos hechos? La posverdad como concepto es un invento de los medios a partir del triunfo de Donald Trump. Es decir, la posverdad no es para nada un concepto novedoso. Es decir, es la mentira adjudicada. ¿Me explico? Entonces,
Lo que han hecho los medios en este momento es lo que están haciendo contra Donald Trump en Estados Unidos, es atacar, falsear la verdad, buscar pruebas falsas, poner en duda toda la información oficial, ridiculizar las pruebas que van saliendo, tratar de confundir, caricaturizar todo lo que pasa. Es decir, la operación de propaganda típica luego de un suceso conmocionante que además fue fallido. O sea, lo que hay que ver es que el control de daños que hicieron los medios es justamente porque la operación falló. O sea, se activó un operativo de propaganda internacional para ridiculizar la maniobra porque la maniobra falló. Una vez que falla, bueno, tengo que adaptarme a las condiciones y obviamente tienes un plan B. Si los medios no son independientes y los medios tienen una orden dada y los periodistas, sépanlo o no, son parte y son propiedad de una operación y de unos operadores mucho más grandes que ellos. O sea, que el plan B era justamente banalizar lo realmente ocurrido. Sí, lo que hicieron. Si la operación falla, tú vas, bueno, lo que haga más daño. Me explico, lo que haga más daño es lo que se pone, es el plan que se pone en marcha. Es decir, cuando te pones a ver a Univisión, a Telemundo, a CNN, a Bloomberg, a Fox News, a New York Times, es decir, son todos medios que están cartelizados. Por eso yo decía hace rato que con Venezuela hay un consenso internacional, porque la conducta no varía, desde la oligarquía hasta el opositor menos estudiado y más bruto, tienen una misma conducta, una misma actitud, una misma opinión, un mismo hilo narrativo, una misma consecución de elementos, de datos discursivos, porque hay un consenso y sobre ese consenso se instala narrativa, se instala propaganda, se instala periodismo, se filtran datos, se falsea información. Venezuela está prácticamente sola, ¿no? a la hora de narrar su verdad, de ahí la importancia de los medios nuestros también, de ahí la importancia de la respuesta rápida, de entender lo que está pasando, de estudiar lo que está pasando en profundidad y de no equivocarnos en el análisis del aquí y del ahora, porque en función de ello es que nosotros vamos a poder entender lo que está pasando. Por ejemplo, comparar o competir con esos medios es una equivocación. ¿Por qué? Porque ellos tienen capacidad numérica mayor a la de nosotros. Entonces la audacia nuestra es la que tiene que ponerse en marcha a la hora de analizar un fenómeno como este y quizás la respuesta de nosotros tiene que ser indirecta, por aproximación, no por masividad. Lo que ellos ponen en práctica es un mismo guión repetido en todo y cartelizado en todos los medios. No hay diferencia. Aunque algunos se digan progre, aunque algunos se digan de izquierda, aunque algunos se digan de ultraderecha, lo que vimos el sábado es que hay cartelización y que todos ellos están en contacto, además. Que todos ellos, en escenarios no públicos, se hablan entre sí, cartelizan una información y la ponen en manifiesto. Si no, nosotros no tuviéramos que salir a desmentir lo obvio, ¿no? Exactamente. O sea, ¿qué momentos esto? Decía un poeta, ¿qué momentos estos que hay que defender lo obvio? O sea, te explota un dron, salen los videos, hay testimonios, hay casas quemándose, hay grabaciones, hay pruebas, hay delaciones y todavía insisten en falsear la verdad. Eso quiere decir, no es que son malos, no es que son, digamos, medios que están contra... No, quiere decir que hay un plan, hay una planificación de la guerra. Y sobre la base de esa planificación de la guerra y lo que se puede venir, porque incluso veíamos allí voceros de la derecha, repito, tanto nacional como internacional, que decían, esto que pasó se va a repetir, habrá otras ocasiones, lo decían incluso en tono de amenaza. Sí. Bueno, tómelo como cierto. Si te lo están diciendo, si te lo está diciendo una cadena internacional, si te lo está diciendo un periodista radicado en Estados Unidos, si ese periodista tiene permiso de hablar, si tiene licencia para decir eso, quiere decir que viene. Prepárate para eso. ¿Cómo prepararse? Bueno, prepararse es entender primero lo que está pasando, estudiar el tipo y las formas de guerra que te están aplicando, estudiar por qué te lo están haciendo, investigar, es decir, fortalecer el espíritu y el cerebro en función de lo que está pasando, no de lo que quieres que pase, de lo que está pasando y en función de eso hacerte un plan mínimo de estudio y un plan mínimo de... Es decir, de qué hacer en momentos, para qué sirvo yo como ciudadano venezolano, para qué sirvo yo mi intelecto, mi cerebro, mi voz, mis manos, en un momento donde la patria requiere de mi servicio. ¿Por qué? Porque está siendo atacada, y está siendo atacada desde afuera, y los que te atacan tienen intereses, y tú eres parte de ese interés, por lo tanto eres objetivo de esa gente. Entonces, de ti depende de alguna manera movilizarte, organizarte, actuar, en el escenario que sea, no estoy diciendo en el escenario que uno está, o en el que está la fuerza militar, o en el que está el gobierno. Cada quien en un escenario distinto, bueno, sí puede ser una diferencia y sí puede ser un cambio sustancial en un momento traumático del país. ¿Por qué? Porque este proceso venezolano depende de la
participación de todos. Una palabra importantísima y con ella vamos a cerrar esta emisión del programa Es Noticia. Muchísimas gracias, Gustavo, Francisco, por su participación justamente en el programa de hoy. A usted muchísimas gracias por haber también de manera indirecta participado con nosotros. Hasta la próxima.